invitado de hoy. Informativo Forever FM. 8 de la mañana, 7 minutos, estamos en Radio Forever 92.5, hoy martes 13 de noviembre del 2012. Vamos a conversar con el doctor en jurisprudencia Juan Carlos Casinelli, asambleísta por Alianza País y vicepresidente de la Asamblea Nacional. Doctor Juan Carlos Casinelli, más del 60% de los asambleístas actuales de Alianza País han sido ratificados como candidatos para la reelección para un futuro periodo legislativo. En su evaluación, ¿qué se ha cumplido en este periodo? ¿Qué queda pendiente aún en el mismo periodo? ¿Y qué nuevas propuestas existen para, en caso de ser reelegidos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias a todos quienes conforman el panel y un saludo a toda la gran audiencia que tiene la Radio Forever. Gracias. En primer lugar, el proceso de selección de los candidatos a asambleístas ha sido exhaustivo dentro de Movimiento País. Es un proceso que comenzó hace poco más de 4 meses con la elección de directivas provinciales, de propuestas en las convenciones provinciales hacia el Buró Nacional, en la revisión por parte del Buró Nacional con una comisión que se conformó de más de 600 nombres que fueron puestos en consideración para revisarlos, para buscar los perfiles adecuados de las propuestas que se hagan a la asamblea, a la próxima asamblea, y obviamente dentro de ese perfil estábamos todos bajo la lupa, por llamarlo así, de nuestra directiva política, de nuestras convenciones, todos quienes veníamos trabajando y venimos trabajando estos últimos 3 años en la Asamblea Nacional. Eso se ha cumplido. Hoy concluimos ya la inscripción de candidaturas. Entiendo que en Pichincha en este momento se están acercando a la inscripción. Nosotros lo hicimos en Guayas el día de ayer, y a nivel nacional, como es de conocimiento público, el presidente Correa y nuestro candidato a vicepresidente Jorge Glass presentaron su candidatura en el Consejo Electoral de Quito. ¿Qué se ha cumplido? Yo diría que a nivel de la Asamblea, 3 años de un buen trabajo legislativo en la medida de que hemos aprobado leyes con mucho esfuerzo, pero leyes fundamentales para la transformación del país. Una ley de economía popular y solidaria que ha sido aprobada también, que permite visibilizar de una manera adecuada sectores de la economía que antes no se los entendía, o más o menos se los tenía como legales, como el de las cooperativas, como el de las cajas de ahorro, como las cajas comunales. Hoy están integrados con una superintendencia de control. Una ley de control de poder de mercado llamada antimonopolio, que por 9 años estuvo en proceso de aprobarse, pero por distintas circunstancias no se aprobaron, y que ahora con mucho esfuerzo también la logramos legislar. Permite poner reglas claras, no prohibir el monopolio, poner reglas claras en lo que puede ser el abuso del poder del mercado en un momento dado, en perjuicio de la competencia, un código de la producción, y así podemos enumerar leyes que por su contenido, independientemente que por su articulado, son de mucho peso. Pero usted me preguntaba, ¿qué falta por hacer? Mucho, porque esto que ha sido dinámico en la Asamblea y sustancial, necesita de un impulso mayor. Necesitamos dejar hechas leyes sustanciales en el país, hacer la reforma al Código Integral Penal, por supuesto. Es un código de más de 1000 artículos. Es un código complicado que se está discutiendo en la mesa de la comisión, hoy preparando el informe para segundo debate. Tenemos aquellas leyes que pasan por consultas prelegislativas, porque así lo dice la Constitución, ley de aguas, ley de cultura. Seguramente lo de transgénicos también pasará por un tema de consulta prelegislativa, por lo que implica. Entonces, hay un serio desafío en torno al futuro. Ley de comunicación que está por votarse también es un tema complicado, de más de 2 años de discusión. Son temas que se deben analizar con profundidad y que deben ser tratados en la próxima asamblea. Bien, la sociedad que nos está escuchando, es obvio, va a hacer la evaluación de lo que usted manifiesta, doctor Juan Carlos Casinelli, y hacer también precisamente ese balance. Dentro de los 5 primeros ejes de la Revolución Ciudadana, quiero tratar un tema que todavía está pendiente del Ecuador, la lucha contra la corrupción, que inclusive lo incluyeron como 7º eje ya en la consulta popular, revolución del sistema de justicia. ¿Qué evaluación le merita a usted, doctor Juan Carlos Casinelli, sobre el papel de la Asamblea y en general de la Revolución Ciudadana? Sí, el papel de la Asamblea es fundamental en la lucha contra la corrupción. Nosotros tenemos la capacidad, y eso es importante que la ciudadanía lo tenga claro, de actuar
a través del juicio político ejerciendo un control político y llegar al extremo de sugerir hasta destituciones en un pleno de la Asamblea Nacional cuando esos juicios políticos se dan. Nosotros tenemos una prerrogativa cuestionada hoy de solicitar información de manera directa a cualquier funcionario público. Lo que nosotros no podemos hacer es hacer juicio político a cualquier funcionario público, y eso es sumamente importante que la ciudadanía lo tenga claro. Nosotros podemos llamar a juicio político a autoridades de control y a ministros del Estado. En el tema COFIEC en particular, cuando se trata del directorio de un banco, cuando se trata eventualmente, y así se involucra en denuncias que se hablan, del presidente del Banco Central, por ejemplo, o de cualquier autoridad que no sea ministro y que no sea autoridad de organismos de control, como el Contralor, como el Procurador, etcétera, nosotros no tenemos la capacidad constitucional para llamar a juicio político. Nosotros podemos, como Asamblea Nacional, solicitar información y esa información trasladarla ¿a quién? A los organismos correspondientes para que hagan lo que se estime conveniente. En el caso COFIEC, el Consejo de Administración Legislativa resolvió, acogiendo una solicitud que se presentó en el Pleno de la Asamblea Nacional, pedirle a la Comisión de Fiscalización que llame, que invite para escuchar a las personas involucradas en este tema que salió varios días por el periódico. Una vez que se determinó las eventuales responsabilidades que pudieran existir, se ha trasladado esto a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General de la Nación, porque nosotros no somos competentes para un juicio político del nivel de los funcionarios que se están mencionando en el informe de la Comisión. En la parte de salud, estamos ya en este momento en el 6º año de la Revolución Ciudadana. La incorporación ahora sí de una seguridad social mucho más activa, mucho más efectiva, ahora sí solidaria, ahora sí con acceso de la gente a ese tipo de servicios, hace, creo yo, que transversalmente la calidad de la salud en el Ecuador, el acceso, sea mucho mayor, pero que sea un proceso de que se tiene que seguir trabajando. Bien, y también podríamos conversar así mismo, doctor Cassinelli, sobre el tema de la educación y otros más, pero yo quiero plantearle otra inquietud para hacer la evaluación de la actuación de la Revolución Ciudadana. Debemos reconocer que estamos en la época de cambio y cambio de época, como ha dicho el presidente Rafael Correa. Ustedes comenzaron con la Revolución Constitucional, Montecristi, 2008, aprobado por el pueblo. Dentro de los ejes iniciales, lucha contra la corrupción, revolución económica, revolución, educación y salud, rescate la dignidad, soberanía y búsqueda de la integración latinoamericana. En la consulta popular se agregaron 2 ejes más, revolución ecológica, que también ha causado inconvenientes con el tema minería, aguas, etcétera, revolución del sistema de justicia, que todavía sigue pendiente. Ahora se habla para un nuevo periodo presidencial, revolución urbana, revolución de conocimiento y conciencia, revolución de las relaciones internacionales. Pero lo que hoy vive la ciudadanía, la sociedad ecuatoriana, está pagando un costo, el tema de la violencia. Y el tema de la violencia intrafamiliar, violencia entre ciudadanos, luego los colegios, qué pena con el tema de los alumnos, con asunto de drogas, asunto de armas. El fútbol, que es una, como dicen los sociólogos, es una forma por donde sale la pus, de alguna manera, ¿verdad? Esto de la violencia, las expresiones, lo que estamos viviendo. ¿No cree usted que quizás algo faltó en la Revolución Ciudadana? El tema de la seguridad es un tema que nos preocupa a todos. A mí en particular, obviamente, me preocupa la seguridad. El tema de que haya una justicia adecuada va de la mano de la seguridad, porque la seguridad no es un tema únicamente de poner policías en las calles. Creo que eso lo tiene perfectamente claro la ciudadanía. La seguridad es un tema que pasa por varios ejes. El uno, tener una administración de justicia eficiente a través de jueces probos, además con leyes adecuadas, leyes disuasivas y leyes que en un momento dado sean lo suficientemente fuertes para que no se vuelva a delinquir o se pueda corregir a una persona con este tipo de situación, por un lado. Por otro lado, una Policía Nacional lo suficientemente equipada, con tecnología moderna, de punta, dotada, además con sueldos que le permitan tener mejor calidad de vida y destinada habitualmente a los sitios donde están sus familias. Doctor, pero eso justamente se ha hecho y la ciudadanía apoya y aplaude, pero qué pena ver policías disparando al aire, aunque sea, ellos dicen que fue al aire. Otro ciudadano dice, no, acá no había hinchas de Melé. Ayer salió de la clínica otro hincha de Barcelona que recibió un disparo en el glúteo, salió por la pelvis. El 30 de septiembre, la filmación que se hizo de los policías ahora en Ambato robando
en un local comercial. Es decir, no estamos hablando de la institución, estamos hablando de miembros que quizás son mal seleccionados, mal inducidos, mal entrenados. Algo no se está haciendo, doctor. Sí, y usted lo señala bien. Obviamente las deficiencias de la policía en lo personal creo que más tienen que ver con la formación anterior que la conformación actual. Si se hace una revisión de lo que se está haciendo en la policía actual, los niveles que se están solicitando para el ingreso de nuevos uniformados a la policía son totalmente de más exigencia que los que habían antes. No hay que olvidarse cómo se formaban antes, lastimosamente, y eso está en algunos videos, a soldados y policías, no a la fuerza del garrote, no de la comprensión. Hoy la policía cumple un rol totalmente distinto, es un rol donde interactúa con la sociedad y es sumamente importante. Pero estamos de acuerdo, este es un tema que tiene que ser sancionado debidamente a aquellos uniformados que desdicen en un momento dado del tema de su enorme compromiso. La cúpula puede ser de cualquier parte y siguen siendo ecuatorianos. El tema es quiénes se inscriben para ser policías. Pues no podemos forzar. Pero si no hay escuelas en Guayaquil. Pero permítame, no podemos. Fíjese usted quiere crear escuelas, colegios, hospitales, quiere hacer todo transversalmente de la noche a la mañana cuando es un proceso que cuesta. Hoy tenemos unidades, sí tenemos ahora escuelas de formación en Guayaquil, por suerte, por cierto, por la PJ está en el sur, ya existe. O sea, lo que a usted le preocupa ya está en un proceso, lo que a la ciudadanía le preocupa está en un proceso. No vamos a tener policías más eficientes porque son de Galápagos o son de Loja, vamos a tener ecuatorianos policías eficientes en los comandos porque tienen una responsabilidad ciudadana, pero en esa misma línea, en esa conciencia que se tiene de que la policía esté totalmente integrada con los sectores que cuida, es que, por ejemplo, se están desarrollando esas políticas donde los policías sirvan donde están sus familias. Hay una identidad y parte, y uno lee las experiencias de Europa, de Francia sobre todo, de Inglaterra, de Estados Unidos, cuando las policías son identificadas precisamente con la sociedad, ¿no? Son identificadas, pero además siempre les han dado ingentes recursos. En este gobierno se ha dado recursos como ningún otro a la policía, se la está perfeccionando, se la está implementando, pero otra vez, yo me acuerdo, y yo sí rescato la memoria porque es sumamente importante, el primer día de gestión de este gobierno, como jefe político del Cantón Guayaquil, me tocó recorrer las cantones, todos los cantones menos Guayaquil para conocer el estado de los destacamentos de policía. Usted encontraba una situación totalmente deplorable en la que había la policía sin transmisores, sin armas, sin motos, sin gasolina, pero es importante saberlo. No, ese cambio lo se conocemos. Está dando. Los sectores ciudadanos, sobre todo los marginales, donde hay mayores índices de violencia, evidencian hoy y ven esas UPC, esas unidades que realmente son centros que les permiten comenzar un trabajo de seguridad. Que hay que hacer mucho en seguridad, estamos totalmente de acuerdo, pero creo que los primeros pasos ya se están dando. Doctor Casinelli, en todo caso es responsabilidad suya como asambleísta, como representante de la Revolución Ciudadana. ¿La ciudadanía está escuchando, doctor? No pasa por ahí. Primero, la ética siempre, estamos claros que es implícita en cada persona. Pero la experiencia nos da de que el pueblo ecuatoriano votó por un número de asambleístas de Movimiento País para que vayan a un proceso de transformación. Votó por lo que llamamos el proyecto de Revolución Ciudadana y resulta que en el camino 6, 7 asambleístas buscaron agenda propia. Cuando un asambleísta que entró por un proyecto apoyado por el pueblo, con un mandato, se cambia a la vereda del frente y empieza a despotricar contra el movimiento, no es un libre pensador, en mi criterio. En mi criterio debería renunciar a la asamblea porque el mandato que le dio el pueblo, por lo menos el sector de la propuesta que él hizo, él no lo cumplió. Y simplemente a través de ese libre pensamiento, entre comillas, se cambió la vereda del frente. Por ahí va el principio del código de ética. El movimiento país, déjeme indicarle a la ciudadanía, en mi criterio en estos 3 años, debe ser el movimiento más deliberante al interior del pleno de la asamblea. Nosotros tenemos 2 reuniones por lo menos de bloque semanalmente. Ojo, somos 51. No somos 3 ni 4, tenemos 2 reuniones y pertenecemos a todas las regiones del país para analizar cada tema que vamos a hablar en el pleno y nuestras posiciones. Frente a la ciudadanía se diga, además, yo estoy claro que cuando yo, inclusive, déjenme decirle, sugerí la renuncia de un papel puesto en blanco, que si el día de mañana
yo me cambio de movimiento, por cualquier razón que fuera, yo ese rato dejo de ser asambleísta. Eso creo que es lo normal. Uno va por un mandato, uno no va por el nombre de uno, sino por un proyecto, en cualquiera de los lados políticos en los que uno se encuentre. Bien, finalmente entiendo que usted tiene otros compromisos. ¿Cuál es el mensaje de esta conversación para nuestros amigos oyentes ahora que el doctor Juan Carlos Cassinelli busca la reelección como asambleísta? Bueno, primero un enorme honor para mí ser un candidato ya inscrito el día de ayer junto con mis compañeros de lista por Movimiento País. Y digo un honor porque yo creo fehacientemente en lo que estamos haciendo. Si hace 5 años cuando comencé lo hice con mucho entusiasmo en el puesto que me dio esta Revolución Ciudadana, hoy con mucho más, con total convencimiento, sé que es el camino adecuado. ¿Cuál es la propuesta? El trabajo permanente en torno a un proyecto político que ya se conoce cuál es su direccionamiento, junto al liderazgo de Rafael Correa. Aquí no hay sorpresas, aquí hay un proceso de revolución que privilegia totalmente lo social sobre lo económico. Hay libertad de empresa, hay libertad de trabajo, pero obviamente tiene que ser con una enorme responsabilidad social, que creo que es lo que se ha olvidado en el país. Muy bien, le agradecemos al doctor Juan Carlos Cassinelli, candidato a asambleísta por Alianza País en la reelección, actual vicepresidente de la Asamblea Nacional. Estamos siempre dispuestos a seguir dialogando y ya entrando en la campaña electoral con mucho gusto para que nuestros amigos oyentes conozcan sus propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, un buen día también.